Hola electrónicos, ¿cómo están? Hoy les vengo a traer la segunda parte de cómo utilizar un multímetro para principiantes. Hoy estaremos analizando la escala de voltaje en DC y voltaje en AC. Así que si quieres aprender sobre ese tema, quédate en el video y comenzamos. Bueno, vamos a comenzar con la escala en voltaje en DC. Como podemos observar en este multímetro, tenemos desde 200 milivoltios a 1000 voltios en DC. Pero ¿para qué nos sirve la función de voltaje en DC? ¿Qué podemos medir con este voltaje? Pues bien, podemos medir lo que son baterías, fuentes de poder. En este caso es una fuente que estoy realizando, que está en pruebas. Muy pronto les traeré el video, así que si quieres aprender a realizar una fuente lineal regulable tanto en voltaje como en corriente, suscríbete para que no te pierdas el video. Además, contamos con los cargadores de teléfonos, que su salida es en voltaje DC. Como podemos ver, aquí nos indica que la salida es 5 voltios, 1 amperio DC. Y la entrada son de 100 a 240 voltios en alterna. Así que empecemos a medir. Comencemos por la batería. Comúnmente esas baterías son de 3.7 voltios, voltaje nominal. Así que debemos de poner la escala en voltaje DC. Al ser 3.7 voltios, lo que vamos a medir de la batería, debemos de poner la escala en 20. Y luego encendemos el multímetro. La forma más correcta para medir sería la siguiente: de la batería, el negativo va a la punta negativa del multímetro y el positivo en el positivo de la batería. Y ahí nos está dando 3.95 voltios. Si queremos medir voltajes aún más altos de 20 voltios, debemos ir a la escala más alta, que en este caso sería 200. Un consejo que yo les doy es, cuando no sabemos qué voltaje vamos a obtener, siempre irnos por el voltaje más alto que tenga nuestro multímetro, y así evitar errores o evitar que se nos dañe por tener una escala equivocada. En este caso vamos a medir la salida de esta fuente, que es en DC. Como no sabemos cuánto vamos a obtener, vamos a dejar la escala en 200, aunque sabemos que el voltaje de salida de esta fuente no es mayor a 24 voltios. Bien, ahora teniendo la fuente encendida, vamos a comprobar el voltaje de la salida, igual que la batería, negativo en negativo y positivo en el positivo. Y ahí tenemos un valor de 6.4 voltios, o en su máximo voltaje obtener 23 voltios. El voltaje en DC lo podemos encontrar en diferentes dispositivos. Por lo general, los dispositivos en nuestro hogar trabajan en corriente directa, pero se conectan a la corriente de nuestra casa, o sea, a la corriente alterna. Así que pasemos a medir la corriente alterna en voltajes. Al igual que el anterior, en corriente directa, si no sabemos qué voltaje vamos a medir, es mejor irnos por la escala más alta. Como en este caso, vamos a medir el voltaje que llega hasta nuestro hogar de un toma corriente. Así que para poder medirlo debemos recordar lo siguiente: debemos de estar en voltaje AC, corriente alterna, que igual aquí nos indica que es AC, y en la escala mayor a lo que nos da nuestro hogar. Si en nuestro país sabemos que el voltaje es de 110, entonces vamos a poder ponerlo en la escala de 200. Pero si en nuestro país es de 220, tenemos que ponerlo en 700 voltios.
En este caso mi país es 110, 120. Así que ya en la escala correcta vamos a medir. Al momento de colocarlo en toma corriente, no importa el orden de las puntas del multímetro. Así que en este momento vamos a introducirlas y obtenemos 110 voltios AC, que eso sería lo que está llegando a nuestro hogar. Recordemos también que no solamente voltajes mayores o voltajes que salgan de nuestro hogar podemos medir, también en las fuentes, al tener un transformador, podemos medir sus salidas, ya que la salida de un transformador siempre va a ser en AC. En este caso, esta es la entrada de la fuente, así que aquí debemos de tener los 110 voltios que acabamos de medir. Y ahí los tenemos, 110 voltios en la entrada del transformador, pero en su salida tenemos 20 voltios. Al ser la escala tan grande, el multímetro puede redondear ciertos dígitos, así que como sabemos que su salida es de 20 voltios, podemos irnos a la escala de 200, ya que es 22 voltios, es mayor que 20, así que la escala de 200 sería la ideal. Así que midiendo vamos a obtener casi 24 voltios. Y como el transformador es de tap central, obtenemos 11.6 y 11.5, que juntos serían casi 24 voltios. Para voltajes menores en AC tenemos más escalas, que sería la de 20 y la de 2 voltios, que también la podemos utilizar en diferentes mediciones cuando hacemos algún circuito en electrónica. Y como regalo por haber visto todo el video, te voy a mostrar la función de la frecuencia. Colocamos el multímetro en frecuencia. En este caso, nuestro multímetro mide hasta 20 kHz. Esto es bueno porque tenemos un rango amplio de mediciones, pero también nos afecta en mediciones que son en Hz y no son en kHz, como la frecuencia que llega a nuestro hogar, que es de 50 o 60 Hz. En ese caso, como sería 60, la escala como es tan grande, no nos va a mostrar los 60, sino que nos va a mostrar un 6, 0.06, que eso se traduce a 60 Hz. Si aparece un 5, sería 50 Hz. Así que comprobemos que funciona de esta manera. Del toma corriente, teniéndolo en la escala de Hz, metemos las puntas de multímetro en el toma corriente y obtenemos 0.06. Por lo general anda entre un 58 a un 60 Hz, pero como no podemos ver los otros dígitos, no podemos saber con exactitud la medición. Pero con esto ya podemos darnos una idea de que si está llegando los 60 Hz a nuestro hogar. Si tenemos algún circuito que genere frecuencia, podemos medirlo teniendo en cuenta que sea menor a 20 kHz. En este caso, hay multímetros que tienen una escala más amplia y pueden
mostrar aún más hertz o inclusive mostrar todos los dígitos para saber con exactitud las mediciones. Así que eso sería todo por el video de hoy. Si te gustó este video, agradecería mucho tu apoyo. Dale me gusta, comparte, comenta y suscríbete para próximos videos. Y nos vemos para la próxima. Hasta luego.